Miren, acompáñenme rapidito a Jeremías capítulo 3, por favor. Jeremías capítulo 3 dice así, tenemos al frente, capítulo 3, versículo del 1 del 1 en adelante, a ver, perdón, versículo del 6 en adelante. Del 6 en adelante dice así: me dijo Jehová en días del rey Josías, ¿has visto lo que ha hecho la rebelde Israel? Ella se va sobre todo monte alto y debajo de todo árbol frondoso, y allí fornica. Y dije, después de hacer todo esto se volverá a mí, pero no se volvió, y lo vio su hermana la rebelde Judá. ¿Sí se acuerdan que eran dos reinos, uno al norte, otro al sur? Israel al norte, capital Samaria, y el del sur, Judá, capital Jerusalén. Entonces dice el 8, dice, ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, yo la había despedido y dado carta de repudio, ¿sí? Pero no tuvo temor la rebelde Judá, su hermana, sino que también fue ella y fornicó. Aquí está hablando el Señor en un sentido idólatra, ¿sí? En lo que se metió Israel. Entonces el 9 dice, y sucedió que ¿por qué? Por juzgar ella cosa liviana, en otras palabras, cosa ligera, ¿sí? Como quien dice, pues que no hay ningún problema, le voy a probar tantito. Dice, y sucedió que por juzgar ella cosa liviana su fornicación, o sea, no importarle mucho, la tierra fue contaminada y adulteró con la piedra y con el leño. Bueno, fíjense, mis hermanos, es una actitud muy común en el ser humano, tomar las cosas a la ligera. Es una actitud común, pero no debería de ser normal. No debemos tomar las cosas a la ligera cuando ya sabemos cosas que han pasado anteriormente. Aquí se reveló una parte de Israel y la otra parte no agarró la onda, sino que también copió eso. Tomar las cosas a la ligera, mis hermanos, así de manera liviana, es un grave error. Es un grave error, ¿sí? Yo, por ejemplo, recuerdo, yo tomé a la ligera el matrimonio. Cuando yo estaba jovencito, me casé muy joven, 22 años, a los 23 ya tenía mi primer hijo. Y fue cosa muy ligera para mí. Yo seguí parrandeando y seguí en el mundo como si no estuviera casado. Fue un grave error para mí, ¿sí? El saber que somos salvos por gracia, este es un grave error. Nos hace creer que no importa lo que hagamos. ¿Sí? Mucha gente dice, no, pues es que el Señor ya me perdona. Y bueno, pongámonos en el punto que sí. Pongámonos en el punto que con un arrepentimiento vale, el Señor me perdona, pero las consecuencias sí corremos con ellas. O sea, las consecuencias no. Y pensamos que no hay problema con nada. Yo recuerdo muy jovencito, estando en una reunión de aquellos amigotes del mundo, yo pensé que probar un poquito de cocaína estaba bien. Dije, pues no es problema, ¿no? Pues todo está bien, lo tomo a la ligera, nada está mal, así que tranquilo. Hermanos, si no viene el Señor a mi vida, yo no me hubiera soltado de ese vicio que me duró como 15 años. Terrible, terrible. O sea, fue una cuestión que yo tomé a la ligera. Mucha gente hoy está esclava del cigarrillo porque un día tomaron a la ligera darle una probadita. Pues yo voy a darle una probadita al porrito, a ver qué onda, a ver a qué sabe. Y pues son cosas que se toman a la ligera, pero que definitivamente pues no traen nada bueno en la vida. Miren, hermanos, hay una historia que a mí me ha asombrado toda la vida en la palabra. Quiero que la leamos juntos. Está en Primera de Samuel, primer libro de Samuel, capítulo 2, empezando en el versículo 12. Hay una parte ahí que me sorprende mucho. Digo yo, ay caray, a usted y a mí, hermanos, deben haber muchas cosas en la Biblia que nos sorprende. ¿Por qué las hicieron? ¿Por qué pasaron? Y dice uno, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? Entonces,
Primera de Samuel 2:12 dice así, miren qué tremendo esto, mis hermanos. Primera de Samuel 2:12, y nos vamos a ir al 17 en este primer jalón. Y dice así: los hijos de Elí. Elí era el primer sacerdote que hubo en el templo de la línea levítica, que guardaba el templo y era el que administraba todas las cosas del templo y del servicio, y todavía no había profeta en Israel. O sea, el sacerdote era como decir la guía del pueblo. En aquellos días Samuel nació. En el sacerdocio de Elí nació Samuel, gran profeta Samuel. Y allí creció en el templo. Pero entonces dice así: los hijos de Elí, fíjense, los hijos de Elí, ¿de quién? De un sacerdote, ministro del Señor, eran hombres y no tenían, fíjense hermanos, eran hombres impíos, y además de eso les valía gorro saber algo de Dios, sabiendo que su papá había sido llamado a ese ministerio por Dios mismo. Las manifestaciones del Señor en aquellos días eran visibles, eran visibles. La columna de nube y de fuego que se posaba encima del tabernáculo y que los acompañó también durante 40 años, era visible. Yo digo, caray, ¿cómo puede uno estar viendo una columna de nube y después murmurar? Y ver tantas maravillas, y ver agua salir de la roca, y ver el maná, y ver las codornices, la serpiente de bronce. Luego llegan a la tierra prometida, y aquí estaba Elí. Entonces dice: y no tenían conocimiento de Jehová. El versículo que sigue dice: y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes, y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero o en la marmita, y todo lo que sacaba el garfio el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo israelita que venía a Silo. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba: da carne que asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Y si el hombre le respondía: quemen la grosura primero y después toma tanto como quieras, él respondía: no, sino dámela ahora mismo, de otra manera yo la tomaré por la fuerza. Esto hacían los hijos de Elí. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. O sea, les era muy fácil, muy ligero decir: yo no voy a dejar que me den la carne que ellos escojan, yo la voy a tomar la que yo quiera. ¿Sí? A mí déjame la rachera y el vacío, por favor. Tú cómete allá lo demás, a mí déjame lo mejor. Pero bueno, así decía, era muy grande el pecado. Ahora nos saltamos al versículo 22 al 25 y dice así la palabra: pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo. Hágame el favor. O sea, a la puerta del tabernáculo de reunión habían unas mujeres consagradas al Señor, y estos barbajanes dormían con ellas. Se acostaban con las hermanas santas, ungidas para servirle al Señor, ahí en el tabernáculo de reunión. El 23 dice: y les dijo Elí: ¿por qué hacéis cosas semejantes? Yo me imagino al viejito: porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, no, ¿cuáles hijos míos? Hay que agarrarlos ahí a cinta. Porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Y este último versículo, el 25: si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no, ¿qué dice? La voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. ¿Sí? A ellos les era cosa ligera hacer esto con las ofrendas, con las mujeres, y también como que a Elí no le importaba demasiado la cosa.
pero había alguien que estaba tomando cuenta de todo y estaba diciendo, esto me lo cobro, esto va a tener una consecuencia. Entonces, de ahí nos saltamos al versículo 27, que dice así, hasta el 30, y dice así el pasaje. Y vino un varón de Dios a Elí y le dijo, así ha dicho Jehová, no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto en casa de Faraón. Y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso y llevase efod delante de mí, y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. Si se acuerdan que el Señor no le dio herencia en la tierra a los levitas, sino que las ofrendas de los hijos de Israel iban a ser para ellos su sustento y Jehová iba a ser su herencia. Así dice la palabra de Dios. Entonces sigue el versículo último de esta parte. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo, y has honrado a tus hijos más que a mí? O sea, ¿cuál era el problema de Elí? El problema de Elí es que le parecía cosa liviana lo que sus hijos hacían, y para él primero estaban sus hijos. Qué terrible, hermanos. Y hay un problema general en ese sentido, que nosotros tenemos el límite hasta donde toquen con nuestros hijos. Hasta ahí somos cristianos, hasta ahí nos importa la cosa, pero de ahí para allá, primero mis hijos. Bueno, así estaba Elí. Y dice, has honrado, ¿qué dice? Has honrado a tus hijos más que a mí, engordándolos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Estaban bien gorditos. Los hijos de Elí se alimentaban bien sabroso. Además de eso, iban y descansaban allá con las muchachas. Tremendo, hermano. Hacían la siesta juntitos. Ahora fíjense, mis hermanos. Luego crece Samuel. Sí, hay una historia ahí que yo espero que ustedes la hayan leído. Y Samuel empieza a oír la voz de Dios, pero él no pensaba que era Dios, sino que era Elí. Entonces cuando Dios lo llamaba de noche, él corría donde Elí. ¿Me hablaste? Decía, no, yo no soy. No, vuélvete a acostar. Y volvía y se volvía allá. Entonces volvía la voz Samuel. Él corría otra vez donde Elí, hasta que a la tercera vez dijo Elí, no, esto es el Señor el que le está hablando a él. Bueno, entonces nos vamos al capítulo 3, versículo 11 al 18. Está larguito, pero vale mucho la pena que lo leamos. Es base de todo esto que vamos a ver. Y Jehová dijo a Samuel, he aquí, le dijo ya a Samuel, ya ha crecido, ya un profeta, ya el profeta del pueblo de Israel. He aquí, haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñirán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa desde el principio hasta el fin. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Ahí andamos dejando que los niños hagan lo que les dé la gana. Yo me acuerdo, yo tenía un amigo que llevaba a su niño con él a la casa, y el niño se ponía a hacer daños en la casa ajena, y el canijo no le decía nada. Híjole, hermano, un día tumbó toda una biblioteca juntas y todo, con libros y todo. ¿Por qué haces eso? No, hombre, fíjese que a Dios le molestó esto muchísimo. Ahora sigue, y no los has estorbado, dice. Por tanto, dice el Señor, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios ni con ofrendas. Y Samuel estuvo acostado hasta la mañana, y abrió las puertas de la casa de Jehová, y Samuel temía descubrir la visión a Elí. Sí, pero el viejo zorro, llamando a Samuel, le dijo, llamando pues Elí a Samuel, le dijo, hijo mío Samuel. Y él respondió, heme aquí. ¿Sí? Y dice, ¿qué es la palabra que te habló? A ver, cuéntame. Te ruego que no me la encubras. Yo sé que tú hablaste con el Señor y Él te dijo algo. Así te haga Dios y aún te añada si me encubrieres palabra de todo lo que habló contigo el Señor. Y Samuel se lo manifestó todo sin encubrirle nada. Entonces él dijo,
Jehová es, fíjense esta frase, hermanos, después de decirle Samuel toda la sentencia del Señor, ¿qué correspondía hacer? ¿Qué debía haber hecho Elí? Haberse arrepentido en ceniza, en polvo y ceniza. Y dice, Jehová es, haga lo que bien le parezca. Híjole, hermano, a mí ese pasaje me ha taladrado el corazón toda la vida. Digo yo, ¿cómo pudo tomar a la ligera algo tan terrible? Le dijo Samuel, el Señor te va a matar a ti y a tus hijos, y de tu casa no se va a apartar el problema, no vas a tener corona en Israel. Tus hijos han cometido esto y esto, y Dios está enfurecido contigo. Pero él tomó la cosa a la ligera, hermanos. Él tomó la cosa a la ligera. La tomó de una manera muy liviana. Y quiero comentarles, mis hermanos, las escrituras están llenas de ejemplos de hombres de Dios a los cuales el Señor les había prometido su presencia, su favor, y les había dado una misión, pero a ellos les pareció cosa ligera hacer lo que se les vino en gana. Miren, hermanos, a medida que vayamos viendo esto, vamos reflexionando un poquito. Tenemos por ejemplo a Aarón. Se fue Moisés 40 días al monte a hablar con Dios, y a Aarón, el sacerdote Aarón, su hermano, le pareció cosa ligera pedirle al pueblo todos los zarcillos, todos los aretes, todos los anillos, todo, y sale un becerro de oro. A él le pareció cosa suave hacer eso. Dijo después Moisés, ¿qué has hecho, Aarón? Y dijo él, no, pues no sé, el pueblo, ya sabes que el pueblo es bien rebelde, el pueblo. Híjole, vinieron, y como tú no bajabas, como tú no venías, pensaron que te habías muerto, entonces me trajeron todo el oro y yo lo eché al fuego y salió ese becerro. Sí, así de fácil. Le pareció cosa muy suave. ¿Qué pasó con eso? ¿Qué pasó ese día, hermanos? ¿Sí se acuerdan ustedes? Murieron 3,000 personas. 3,000 personas murieron. Los que son de Jehová vengan conmigo, dijo Moisés, y cada uno saque su espada y mate a su prójimo. Y murieron 3,000 personas por haber tomado a la ligera hacer un becerro de oro. Sencillo. Ahora tenemos otro pasaje que está en Levítico 10 del 1 al 3. No necesitan ir ahí, pero les doy este dato por si están apuntando algunos o tomando nota. Aarón tuvo 4 hijos: Nadab, Abiú, Eleazar y Tamar. 2 de ellos, Nadab y Abiú, les pareció cosa sencilla, transgredir una instrucción que Dios le había dado a Aarón, de que para el altar del incienso tenía que preparar un incienso específico, que está en Éxodo 30. Ahí está cómo se debía hacer ese incienso, y luego encenderlo para que estuviera encendido como ofrenda ante el Señor. Y a Nadab y Abiú les pareció cosa ligera hacer o poner cualquier incienso que encontraron por ahí en el mercado de abastos, y se lo echan, y el Señor los mató inmediatamente, porque pusieron fuego extraño. Y dice en en Números 30, Éxodo 30, que no podían poner un incienso ni un fuego diferente. A ellos les pareció cosa sencilla. Pues sí, ¿qué diferencia hay? Pues yo le pongo este incienso, al cabo se ve mejor. ¿Para qué nos vamos a poner a preparar el otro que es tan dispendioso? No. Pusieron fuego extraño y cayeron muertos de inmediato. La Biblia habla de un gran pesar de Aarón por sus hijos, pero también Aarón entendió el temor que debía tener con el Señor, porque el Señor es fuego consumidor. Al Señor hay que tenerle cuidado, hermanos. No estamos en un plano diferente que ellos. No lo estamos. Estamos en el mismo plano y es el mismo Dios. Es más, ahora hay algo más de mayor cuidado, y es que ahora vive en nosotros Él. Él no nos ve desde arriba, Él nos ve desde adentro. Él vive aquí y conoce lo que yo pienso, lo que yo digo, lo que yo hago.
todo lo conoce el Señor. Otros que les pareció en Números 12 facilísimo, María y Aarón, volvemos con Aarón, murmurar en contra de Moisés. Pero ¿y quién es Moisés? Pues a nosotros también nos eligió el Señor. ¿Y quién es él para que nos hable a nosotros? De hecho, en esa se la llevó el pueblo de Israel durante mucho tiempo en el desierto, todo el tiempo murmurando en contra de Israel, cuando Dios ya se había manifestado claramente que él iba a hablar por medio de Moisés. Pues María se puso ahí muy alborotada y todo esto, y a Aarón le daba cuerda, y esto, que le da lepra a María, y la tuvieron en cuarentena un tiempo. María leprosa. ¿Por qué? Por murmurar en contra de Moisés. Les pareció cosa muy liviana. Tenemos otros. El Señor mandó a 12 espías a la tierra prometida, Números 14. Luego regresan los espías de ver la tierra prometida, y 10 de ellos hablaron pestes. Pudieron haber hablado diferente. A 10 de ellos les valió nada, les valió cosa ligera hablar mal de la tierra. No, allá hay gigantes. No, si hasta los racimos de uva los tenían que llevar entre dos, son muy grandes, y la tierra sí nos da leche y miel, pero no vamos a poder con esa gente. No. Cuando ya habían pasado todos los años en los que Dios se había manifestado a ellos, pues ¿qué pasó con ellos? Cayeron muertos los 10. Y solamente Josué y Caleb heredaron la tierra prometida porque ellos dieron un mejor reporte. Ahora, mis hermanos, fíjense, en 2 de Samuel 6 hay un personaje que se llama Usa, también de sacerdotes, pero no llamado a llevar el arca. Cuando David estaba trasladando el arca de Gabaón a la ciudad de Sión, la iban llevando el arca, y este hombre iba a un lado en las hileras de los sacerdotes y vio que unos como que cayeron en un bache o algo, y el arca quiso caerse, y este hombre extendió la mano para que no se cayera el arca. Resulta que no podía tocar el arca cualquiera. Este hombre llamado Usa toca el arca para que no se caiga, e inmediatamente lo mata el Señor. Le pareció cosa ligera. ¿Y qué me dicen de David y Betsabé, hermanos? ¿Le harían falta mujeres a David? Oiga, hombre, era el playboy de aquellos años, era David. Híjole, era más carita que Eli y que Rodrigo. Así que imagínese usted a David, 1000 mujeres. No, 1000 fue Salomón, pero este tenía muchas mujeres. Este podía tener las mujeres que quisiera. Y no le satisfizo eso ni le bastó. No, pues abrió la ventana y vio por allá una mujer bañándose, muy bonita, muy hermosa, me la imagino. Y este hombre mandó por ella. Y le pareció cosa liviana saber que tenía esposo. Le pareció cosa ligera. No, yo he sido muy bendecido por Dios. Dios me ha bendecido mucho en la vida. Dios es mi amigo. Yo no tengo problema con él. Al cabo no voy a perder la salvación, dicen unos. No, pues es que y ponen siempre la salvación en tela de juicio. Eso no es, hermanos, eso quedó plasmado en la cruz. Nosotros, eso es algo que el Señor lo prometió, lo hizo, lo llevó a cabo, nos salvó y ya. Pero nuestro actuar el día de hoy es una cuestión que está enfrente de los ojos del Señor todos los días y que tiene consecuencias. No, pues se trae el Señor a Betsabé. Ya sabemos el relato, se da cuenta que es esposa de Urías, luego ella va, dice, se limpia de su inmundicia, pero resulta que tiene embarazo. No, hombre, fijo David, fijo para embarazar David. Resultó en embarazo Betsabé, y luego empieza a armar una cosa que le salió peor que la primera. ¿Sí? Mandó traer a Urías, lo emborrachó para mandarlo para su casa, para achacarle el niño a él, pero él durmió a la puerta del palacio y dijo: no, ¿cómo es posible? Israel está en guerra, todos allá arriesgando su vida, y yo durmiendo con mi esposa. No, yo no me quise ir, rey. Caray, ¿ahora qué hago? Le dijo a Joab: oye, Joab, el general del ejército, ¿sabes qué? Pon a Urías en lo más recio de la guerra, allá adelante, para que lo maten. Y después de que pasa eso, se trae a Betsabé para acá. Qué terrible. Y viene Natán el profeta y le dice: oye,
¿cómo es posible lo que has hecho? Porque ahí viene una historia que le cuenta Natán. Le dice, hubo un hombre que tenía muchas ovejitas y vino un amigo de él a visitarlo, pero había otro hombre en el pueblo que solo tenía una, y para agasajar a su amigo mandó matar la ovejita de aquel que tenía una, en lugar de sacrificar una de las suyas. Y dice David, ese hombre merece morir. Y le dice Natán, pues ese hombre eres tú. Pero no te preocupes, Dios ha redimido tu pecado, pero el niño, producto de esto, morirá. O sea, pagó un niño inocente porque a David le pareció cosa ligera acostarse con otra y no mirar el harén que tenía, y miren las consecuencias tan tremendas. Y así por último, mis hermanos, tenemos a Ananías y Zafira. Es que la Biblia está plagada de una cantidad de ejemplos. Ananías y Zafira habían propuesto en su corazón vender la propiedad y dar el precio de lo vendido al Señor, a la obra. Vendieron la propiedad, pero cuando les entregaron la lana, ay caray, es mucha. No, no, pues son como 10 millones, pues vamos a dar 6. Los otros 4 me los guardo. No tenían problema en haber hecho eso si desde el principio lo hubieran dicho, porque tu dinero es tuyo y tú puedes disponer de él como quieras. Dios no necesita, solamente que si das al Señor, que no des por otra cosa que no sea por alegría, por gusto, por agradecimiento, pero no como obligación, teniendo que dar algo y me duele, mejor no lo des. La cuestión, mis hermanos, es que así está el mundo ahorita corriendo. En Colosenses 2:8, mire lo que dice la palabra de Dios. Colosenses capítulo 2, versículo 8. Dice así el Señor. Colosenses 2:8 dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Mis hermanos, la palabra de Dios no se acomoda a las modas. La palabra de Dios no corre con las filosofías del mundo. No se acomoda a lo que hoy está de moda en el mundo, ni a ninguna filosofía actual, ni a esta filosofía de género, ni a la corriente LGBTQ. A nada de eso se acomoda la Biblia. La Biblia no va con corrientes del mundo. Y no nos puede parecer cosa liviana correr con el mundo sabiendo que estamos en el Señor. Porque hay cosas que el mundo hace, de las cuales nosotros participamos pensando que son cosa ligera. Y no es así. No es así. La palabra de Dios es viva y eficaz, y Jesucristo es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Y no va a cambiar. Por allá dijo una vez una pariente de nosotros, es que la Biblia la tienen que actualizar. No, no, no. Bendito Dios que no tenemos un Dios que se actualiza. Gloria a Dios que no. Tenemos un Dios que su palabra edificó hace 2000 años a los que edificó, y nos está edificando a nosotros hoy sentados aquí en Iglesia La Puerta. Igualito, de la misma manera. El mismo matrimonio que el Señor respetaba hace 2000 años y abogaba por él, es el mismo matrimonio que Dios respeta hoy y aboga por él. No hay modas nuevas con el Señor. Hermanos, todo esto lo he compartido hasta este momento por la razón de que se avecina en este país y casi en todo el mundo occidental, también en Europa, el Halloween y el Día de Muertos. Esto se avecina y ya están en las escuelas, universidades, kinders, todo esto, desde hace un par de semanas, disfrazando los niños, jugando a la brujita, poniendo en sus casas arañas y calaveras y cuanta tontería y corriente del mundo hay. Es que la vecina vieras el esqueleto que puso, yo tengo que poner uno más grande. No, hombre, vieran allá en el condominio donde está la casa de ustedes, hay uno que tienen una camioneta de estas Homer y le pusieron encima una araña así que la tapa toda. Y digo yo, caray, bendito Dios, gracias Señor que nos sacaste de esa ignorancia.
Hermanos, se los voy a decir, no es cosa liviana eso. No se trata nada más de un disfraz ahí y de una fiestita de los niños. No, 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 no. Estamos tocando un terreno que no nos corresponde a nosotros. Satanás tiene su territorio. Satanás tiene su campo y nosotros no podemos jugar con él. ¿Sí? Debemos ser conscientes que nosotros estamos dentro de una batalla y una guerra espiritual. No somos parte del mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y el Señor nos ha mandado a decir en Efesios, dice que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra huestes espirituales en las regiones de maldad. Entonces son cosas que no podemos coquetear con ellas. Ay, es que me invitaron a una fiesta, fíjate, pero tengo que ir disfrazada. ¿Y de qué te vas a disfrazar? De vampiresa. No, 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 no. De Drácula. Hermanos, no es un juego. No es un juego. Es que me pidieron en la escuela que mi niño vaya disfrazado. Pues mejor sáquelo de la escuela. Póngase firme. Yo conozco hermanos, tengo un compadre en Ciudad de México, es mi hermano en Cristo también. Y le dijeron esto hace mucho tiempo y él fue y habló con la directora y le dijo, usted no me puede obligar a mis hijos a que participen de esta fiesta. ¿Por qué? Porque yo soy cristiano y yo creo en los principios bíblicos. Y si usted me va a presionar, yo saco a mis hijos de aquí. Eran los mejores estudiantes, de hecho. Usted me dice y yo los saco, pero yo no voy a permitir que mis hijos estén corriendo con esto. Finalmente le dijeron, sí señor, tiene toda la razón, no se preocupe, no los mande disfrazados. Entonces, mis hermanos, no es un juego esto. Vamos a ver algunos pasajes al respecto para que veamos la seriedad que tiene este asunto. Miren, vamos a Deuteronomio 18:11. Vamos a ver estos pasajes que tienen que ver mucho con este tema. Y peor aquí en México. México tiene una festividad, la del Día de Muertos. Me atrevo a decir que es en la única parte donde se practica en toda Latinoamérica. Yo no lo conocí hasta que vine a México. En Colombia no se hace eso. Y en otras partes, no, eso no quiere decir que somos mejores o que son mejores de Guatemala para abajo. No, 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 no. No, porque de todas maneras estamos haciendo una cantidad de cosas y participando de una cantidad de cosas. Yo mismo me disfracé un día. No necesité ni sino el cauchito nomás, pero bueno. Deuteronomio 18:11 dice, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Cuando el Señor dice ni, es no, 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 no. Y al Señor hay que hacerle caso, hermanos. No podemos andar a la ligera. ¿Saben qué es lo que produce el no tomar en serio las cosas del Señor? Lo vimos ahí. ¿Qué pasó con todos? Muerte. Bueno, bajita la mano, enfermedades bien graves. Bien graves. Pues fíjense, hermanos, hasta tomar la cena indignamente. Ah, tú ves un vasito y un panecito y pues yo qué. A ver, traes otra, le dicen a Humberto, más vino, dame más vino. No, me doblo. Fíjense que esto se tiene que tomar con un sentido de santidad, un sentido de respeto, un sentido de convicción de que Cristo derramó su sangre para que me perdone y que su cuerpo lo molieron a latigazos, a golpes. Después lo atravesaron con una lanza y que ese cuerpo, cuando yo muerdo el pan y lo hago pedacitos, así hicieron con el cuerpo del Señor. Por eso anunciamos la muerte de Él hasta que Él venga. Por eso debe ser tomado con dignidad. Y si no se hace así, la Biblia dice que ya algunos habían muerto. Entonces pasan calamidades en las familias. Pasan cosas en la casa. Se enfermó mi mamá. Se enfermó mi hijo. Está muriendo mi esposo. Esas cosas no vienen solas, hermanos. Esas cosas no vienen porque sí. A Dios tampoco está a toda hora diciendo, le voy a mandar
una enfermedad a fulano ahí como para que tenga un ratito. No, son consecuencias de cosas que suceden, solo que no las discernimos. No nos examinamos, como dice el Salmo 139. Examina mi corazón y ve qué hay en él, Señor, y guíame por el camino eterno. Dice la Biblia ahí, si nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos condenados con el mundo. Entonces es muy en serio todo esto. Entonces Deuteronomio 18:11 dice eso. Isaías 8:19 también hay un mensaje muy importante también. En Isaías 8:19 dice la palabra: y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? Ahora vamos a Mateo 15, mis hermanos. Mateo 15. Hay algo muy importante ahí del versículo del 1 al 3. Mateo 15. Que vivimos en unos países donde las tradiciones pesan más que la palabra de Dios. Dice en Mateo 15:1: entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Hágame el favor. ¿En dónde dice eso en la Biblia? Que tú te tienes que lavar las manos para comer pan. ¿Dónde dice eso en la palabra de Dios? Pero lo tomaron como tradición. ¿Sí? ¿En dónde dice en la Biblia? ¿En dónde dice en la Biblia que tú te debes poner una cruz de ceniza en la frente días antes de esa celebración que le llaman Semana Santa? ¿Dónde dice semejante cosa en la Biblia? ¿En qué parte está eso? Pero es una tradición tremenda. Y cuando tú hablas con estas personas, dicen: es la tradición de nuestros papás, es que así nos enseñaron, es que yo no voy a cambiar las cosas porque, pues, oye, ¿cómo voy a traicionar a mi familia? Y cuántas cosas más no se hacen por tradición. En mi pueblo hace muchos años era pecado ir de manga corta a misa. Y los hombres tenían que ir de short hasta cierta edad, cuando ya cumplieran la mayoría de edad, y ya podían ir con pantalones. Son tradiciones tremendas, hermano. ¿Y cuántas hay aquí? En cada pueblo tiene la suya. Entonces dice, respondiendo él: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? ¿Qué es lo que hace la tradición? Quebrantar la palabra de Dios. La tradición anula la palabra de Dios. Levítico 19:31 dice así la palabra del Señor. Levítico 19:31 dice de la siguiente manera: mis hermanos, no os volváis a los encantadores ni a los adivinos, no los consultéis contaminándoos con ellos. Yo, Jehová, vuestro Dios. No debemos tener, hermanos, ningún tipo de comunión con costumbres abominables. Levítico 18:30, por favor. Ahí una página atrás. Levítico 18:30. Guardad pues mi ordenanza, dice el Señor, no haciendo, ¿qué? Las costumbres, ¿qué? Hermanos, eso de estar celebrando a los muertos es una costumbre abominable. No necesitamos preguntar a nadie: hermano, ¿podré ir a llevarle una ofrenda a los muertos? Hermano, ¿podré irme con un disfraz a una fiestita? ¿Podré disfrazar mis niños? Hermanos, aquí está la respuesta. Guardad pues mi ordenanza, no haciendo las costumbres abominables que practicaron antes de vosotros, y no os contaminéis en ellas. Yo, Jehová, vuestro Dios. Está terrible esto, mis hermanos. ¿Cuántos han oído hablar de Antón Lavey? Franquito lo ha oído hablar de él. Bueno, pues les voy a comentar algo tremendo. Antón Lavey murió en el 97, hombre nacido en Chicago, hijo de padres cristianos, hijo de protestantes.
No sé si su papá era un pastor, que no estoy muy enterado de eso, pero era hijo de cristianos. Murió de 67 años y es el fundador del satanismo en el mundo. Él fundó en Estados Unidos la iglesia de Satanás. Fue llamado, yo recuerdo que de niño yo escuchaba, él fue llamado el Papa Negro. En una entrevista, ustedes lo pueden buscar ahí en YouTube, hay varias cosas, en las redes hay varias cosas, pero ustedes lo pueden buscar. Anton LaVey, dos cosas dijo en una entrevista que le hicieron. El día más importante, él fundó esta iglesia en 1966 y en 1969 terminó de escribir la Biblia satánica, que es la que usan todavía los masones y usan todavía las logias y grupos de sectas ocultas, la usan. Yo vi una en Los Ángeles con una persona que conocimos una vez allá, nos sacó una Biblia de esas con un demonio en la carátula así tremendo. Y en la entrevista dos cosas muy importantes decía: el día más importante del satanismo en el mundo es el 31 de octubre. Todas las legiones demoníacas se juntan y ese día obligatoriamente, Anton LaVey lo decía, tenemos que sacrificar niños para Satanás. Por estos días se pierde mucho niño, hermanos. Por estos días se pierde mucha gente. México es un lugar que tiene mucho ocultismo y mucho satanismo, hermanos. Tremendo. La frontera está lleno de eso, se desaparece mucha gente. En México se desaparece muchísima gente y muchos van a parar a las garras de estos cultos satánicos. También decía Anton LaVey, pero es una presión para nosotros como satanistas cuando los cristianos se reúnen a orar y a cantarle al Señor, a cantarle a Dios. Miren, ustedes no se imaginan lo importante que es estar nosotros juntos en un mismo sentir como estamos aquí. De veras. Murió de un edema pulmonar, de fumar, me imagino, pero dejó este legado. Ahora en Colombia hay sucursal y hay varias en Estados Unidos, legalizadas por el gobierno. Legalizadas por el gobierno, donde hay sacrificios. Eso pasa hoy en día, mis hermanos. El día más importante para ellos, el 31 de octubre. Dice la palabra, hermanos, dice la palabra en Santiago 4 del 4 al 5. Santiago 4 del 4 al 5. Dice así: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser enemigo del mundo, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Y dice el 5: o pensáis que la escritura dice en vano, el espíritu que él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente, ¿cierto? A veces le toca a uno, le corresponde a uno hacer cosas como la que sucedió con nuestros queridos Ivonne y Eli. Participar, estar dentro de lugares donde no queremos estar. Quizás por amor y respeto a nuestros seres queridos y todo esto. El peligro ahí es participar. Con un solo siéntese y ahora levántese y vuélvase, siéntese y todo lo que dicen, estoy participando de eso. Ni siquiera un amén se debe decir. Yo he estado en estos lugares y lo que hago es reprender y orar para que toda esa gente algún día llegue al conocimiento del Señor. Sí, me ha tocado estar, pero prefiero evitarlo si puedo. Porque una cosa, hermanos, muy importante: no podemos negociar ni comprometer nuestra fe por un sentimiento familiar. Aguas con eso, mis hermanos. No podemos hacerlo. Por quedar bien con mis amigas, dicen algunas mamás, por quedar bien con mis amigos, dicen algunos papás, voy a disfrazar el niño porque me invitaron a la fiesta de la señora que tiene mucha lana. No se puede negociar la fe que tenemos, mis hermanos. Esto no es negociable.
Yo no voy a rentar al Cristo que tengo en mi vida, ni voy a prestarlo un ratito para que se preste a juegos del mundo, a fiestitas mundanas, demoníacas y paganas, nada más por darle gusto a mi vecina o a la maestra del colegio o a mis papás. Que Dios bendiga a aquellos varones y familias que se mantienen firmes y que sus padres los han desechado por ser cristianos. Hace unos días atrás escuchaba el testimonio de unos hermanos muy amados, donde su familia casi ni los ve, porque dicen ellos son los raros. Qué bueno, hermano, qué bueno que el mundo vea una diferencia en nosotros. Vamos a hacer esto y vamos a participar de esto, pero no los inviten a ellos, porque ellos son muy raros. Es que es bueno que le parezcamos raro al mundo, hermanos. No estamos para vivir conforme al mundo, para que nosotros nos mezclemos con el mundo y entonces el mundo ni sepa quién es quién ya. Tenemos que hacer una diferencia total. ¿Sí? Podemos mezclarnos con el mundo, pero no ser como el mundo. Son dos cosas muy diferentes. Es muy distinto eso. Todos los hombres y mujeres de Dios que tomaron a la ligera las ordenanzas del Señor sufrieron graves consecuencias, terribles, hasta la muerte. Yo puedo ser salvo y eso no tiene regreso, pero si empiezo a actuar de manera que no debo actuar, Dios me puede quitar de aquí. Allá en Corinto había un hombre que tenía a la mujer de su padre. ¿Sí? Ahí andaba bien, bien tranquilo, ahí sentado el hombrecito, fornicando con su madrastra. Parece que todos sabían y no le decían nada. Ni el pastor ni nadie le decía nada al muchacho. A lo mejor era el que sostenía económicamente la cosa ahí, o era muy amigo del pastor, o quién sabe qué. Y entonces eso le hacía sentir a él que tenía licencia para hacer lo que le diera la gana. Y ahí estaba sentado. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Dice, el tal se ha entregado a Satanás, ¿para qué? Para la destrucción de la carne, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor. O sea que era salvo, pero le venía la destrucción de la carne, la muerte. Entonces Dios puede quitarnos de aquí. De hecho, para Él es mejor. Estamos mejor allá que acá. Para uno como padre es mejor tener a sus hijos con uno y no por allá en otro país o lejano. Pues Dios piensa lo mismo. Entonces, si no prestamos atención a estas ordenanzas, nos podemos ir pronto por cualquier cosa que no sepamos que la estamos haciendo y no la tomamos a la ligera. A Aarón le pareció cosa ligera, a María le pareció cosa ligera, a Ananías y Zafira le pareció cosa ligera, a Nadab y Abiú le pareció cosa ligera, a David le pareció cosa ligera. Óigame por favor, el rey de Israel, que hablaba Dios con él. Ah, Señor, me voy a echar una canita al aire, al cabo está bien guapa. ¿Sí? Y le pareció cosa ligera. Entonces Dios puede quitarnos de aquí, Él puede llevarnos de aquí sin problema. Qué bonita es la vida en Cristo, en obediencia a Él. Qué bonito se vive, qué bonito poder servirle al Señor, qué bonito no ser carga a la iglesia, qué bonito no poner problemas, qué bonito cambiar el carácter, la manera de ser, darle valor a nuestra vida, a nuestro matrimonio. Y así el Señor nos da una vida duradera. A los hijos, ¿qué les dice a los hijos? Honra a padre y madre para que seas de larga vida en la tierra y en todo te vaya bien. Oiga, es que nada más por inteligencia. Sea buen hijo y el Señor lo va a bendecir. Tienes a tus padres vivos, sé buen hijo con ellos. No importa quiénes sean, tercos, enojones, me trataron mal, es que cuando yo era niño me dijeron. No importa, hónralo, hónrala. Échate la bendición encima con eso. Ve por ellos, salúdalos, dile cuánto los amas y Dios te va a bendecir. Mis hermanos, vamos a leer finalmente esta lectura en Primera de Pedro, capítulo 1. Versículos del 13 al 16, ya estamos terminando, ya vamos a terminar. Primera de Pedro 1, del 13 al 16, dice esta palabra, mis hermanos. Por tanto,
Ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra, ¿qué? Ignorancia. Ya no somos ignorantes, hermanos, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Una cosa es segura, mis hermanos amados, y es que obedeciendo el consejo de Dios, obedeciendo la palabra de Dios, no vamos a errar. Obedeciendo al Señor, vamos a dar en el blanco. No pasa nada, dice la gente. Todo está bien. ¿Será que sí? ¿Será que todo está bien? ¿Será que si mando a mi niño al colegio disfrazadito, todo está bien? No sabemos la cantidad de problemas que le estamos cargando al niño para su vida con eso. No disfrace a sus niños, hermano. Y tú que nos ves allá, no los disfraces. No corras con las tradiciones del mundo ni con las filosofías. No los hagas partícipes de eso. Efesios 5 del 11 al 12 para terminar, ya la última escritura. Efesios 5 del 11 al 12 dice: y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. El 12, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Es preciso, hermanos, primero obedecer al Señor que al mundo. ¿Sí? No se nos olvide eso, mis hermanos. No comprometemos la fe, no se negocia lo que el Señor ha hecho en nosotros y no nos contaminamos con las cosas del mundo, aunque estamos en el mundo. Amén.